Hoy la historia es sobre el silencio. Sobre ese silencio que dura años porque, la verdad, es demasiado peligrosa. Verónica estaba parada frente a la puerta, sin atreverse a llamar. Una puerta metálica común y corriente, forrada con vinipiel oscuro y con una mirilla opacada por el tiempo. El número 17 del departamento estaba hecho con esas viejas cifras de metal que se sujetaban con dos clavitos. El uno estaba ligeramente inclinado hacia la izquierda, como si estuviera cansado de mantenerse derecho. En el pasillo olía a gatos, a algún guisado con chile y a yeso húmedo. En algún lugar de los pisos de arriba zumbaban las tuberías. Un edificio de 5 pisos, como miles que hay, de concreto gris, con tramos de escalera estrechos y buzones de los que asomaban periódicos de publicidad. Vero se ajustó la correa del bolso en el hombro. Adentro llevaba su identificación, sus documentos médicos, una camiseta de cambio y una torta envuelta en papel de aluminio. Todo su modesto arsenal para un nuevo día de trabajo, para una nueva vida, para ser exactos. 23 años, y la sensación de haber vivido ya 40. Presionó el botón del timbre. Detrás de la puerta sonó un repique anticuado, no electrónico, sino mecánico, de esos que instalaban hace décadas. Luego se oyeron pasos firmes, rápidos, de tacones. El cerrojo tronó. Abrió la puerta una mujer de unos 50 años. Alta, delgada, con el pelo corto teñido de un rubio cenizo. Tenía uno de esos rostros que alguna vez fueron hermosos y que ahora se habían vuelto imponentes. Labios finos, nariz recta, ojos grises y atentos, como los de una maestra que ve un acordeón pero, por ahora, guarda silencio. ¿Verónica?, preguntó la mujer. Tenía la voz grave, con una ligera ronquera. Sí, Vero, vengo de la agencia. Doña Tamara Fuentes. Pase usted. El departamento resultó ser de 3 recámaras, pero con una distribución extraña, alargada, como un vagón de tren. El pasillo se extendía desde la entrada hasta el fondo, y a ambos lados se ubicaban las habitaciones. El papel tapiz era viejo, con un estampado de florecitas, despegado en algunas esquinas. La lámpara de la entrada era de cristal cortado, pesada, una de esas que recordaban tiempos en que conseguir algo así era un lujo o se lograba con palancas. En las paredes había fotografías enmarcadas. Muchas fotografías. Vero recorrió las imágenes con la mirada y la desvió. Le pareció que una de ellas se movió, como si estuviera viva. Pero, claro, debía ser por el cansancio. Doña Tamara la condujo a la cocina. Era pequeña, de 5 metros cuadrados a lo mucho, pero limpia. Una mesa cubierta con un hule, un hervidor eléctrico, una azucarera con el borde desportillado. En el alféizar, un geranio que había crecido tanto que cubría la mitad de la ventana. Siéntese, dijo doña Tamara, y puso a calentar el agua. Primero le explico y luego le muestro. Vero se sentó. La silla rechinó. Mi padre, comenzó doña Tamara, de espaldas a Vero mientras sacaba tazas de un gabinete. Don Esteban Fuentes. Tiene 79 años. Sufrió un derrame cerebral hace 4. Fue masivo. Hemisferio izquierdo. Puso 2 tazas sobre la mesa. Una de ellas con una grieta que la atravesaba. No habla. No se levanta. No reacciona. Los médicos dijeron, lo más probable es que la conciencia esté intacta. Pero no hay contacto. A veces abre los ojos. Pero no fija la mirada. No reconoce. O al menos, eso se cree. Doña Tamara se sentó frente a ella y revolvió el azúcar en su taza, 3 cucharadas. Lenta, concentradamente, como si fuera la tarea más importante de su vida. La cuidadora anterior se fue hace un mes. Dijo que no soportaba el silencio. Doña Tamara levantó la vista. ¿Usted soporta el silencio? Vero asintió. Estoy acostumbrada. Era verdad. Los últimos 3 años, desde que su mamá murió, el silencio se había convertido en su compañero constante. El silencio del cuarto de renta vacío. El silencio de los turnos de noche en el almacén, cuando todos se iban y solo quedaban filas de cajas bajo las lámparas zumbantes. El silencio del microbús a las 6 de la mañana, cuando los pasajeros dormían recargados en las ventanas empañadas. Su mamá murió rápido. 3 meses desde el diagnóstico hasta el final. Cáncer. Vero dejó la universidad porque tenía que cuidarla. Luego el funeral, luego las deudas, luego una vida que rodó cuesta abajo como una piedra por una montaña y que no lograba detenerse. A su padre no lo conoció. Su mamá era breve, murió antes de que tú nacieras. Y eso era todo. Ni fotos, ni historias, ni siquiera un nombre. Vero preguntó de niña una vez, 2, 10, y cada vez se topó con el silencio de su madre, un silencio pesado como un muro de piedra.
Luego dejó de preguntar. Luego se acostumbró. Sus responsabilidades, continuó doña Tamara. Alimentación por sonda, yo le mostraré. Higiene, bañarlo en la cama, cambio de sábanas, girarlo cada 2 horas para evitar llagas. Medicamentos según el horario. Todo está anotado y pegado en la pared sobre la cama. No necesita paseos. No se levanta. Hay que hablarle. Hizo una pausa. Hablarle no es obligatorio, pero algunas cuidadoras lo hacen. Dicen que ayuda. No sé si ayuda. Terminó su café y se levantó. Vamos, le mostraré. Caminaron por el largo pasillo. Vero volvió a notar las fotografías en las paredes. En blanco y negro, a color, amarillentas. Una pareja joven junto a una fuente. Una niña con moños en su primer día de clases. Un hombre con un uniforme militar de los de antes, con una insignia en la gorra. Una familia en una mesa servida. Navidad, piñata, ponche, serpentinas. Y luego, una foto que hizo que Vero aminorara el paso. Un hombre joven, de unos 25 años. Cabello oscuro, hombros anchos, una leve sonrisa, ojos claros, un poco tristes. Estaba de pie junto a una barda, entrecerrando los ojos por el sol, y había algo sutilmente familiar en su postura. No el rostro, no lo reconocía, sino precisamente la pose, la inclinación de la cabeza, la forma en que tenía las manos, una en el bolsillo, la otra a lo largo del cuerpo, ligeramente flexionada por el codo. Así se paraba su mamá. Exactamente así, cuando esperaba el microbús o cuando se perdía en sus pensamientos. Coincidencia, pensó Vero, y siguió caminando. La habitación de don Esteban era la última del pasillo. Doña Tamara abrió la puerta y Vero entró. Era un cuarto pequeño, de unos 12 metros. La ventana estaba cubierta por una cortina gruesa. La única luz provenía de una lamparita de noche en el buró. Olía a medicinas, a sábanas limpias y a algo más, un olor dulzón, de vejez, indefinible. Una cama de hospital con barandales de metal estaba pegada a la pared. Un portazueros, el control de la cama. Al lado, un buró con medicamentos, un vaso de agua, un oxímetro de pulso. Y en la cama, un hombre. Vero había visto gente enferma. Había cuidado a su madre. No le temía a la enfermedad, ni a la debilidad, ni a la muerte que a veces se asomaba en los ojos de los pacientes graves. Pero esto era diferente. Don Esteban no parecía enfermo. Parecía congelado, como una figura en un museo de cera. El rostro era grande, con un mentón pesado, arrugas profundas y cejas canosas que caían sobre los ojos cerrados. Las manos, grandes y de dedos nudosos, descansaban sobre la cobija a lo largo del cuerpo, pero el pecho subía y bajaba en paz. Respiraba, vivía. Simplemente, guardaba silencio. Desde hacía 4 años. Aquí está, dijo doña Tamara en voz baja. Es mi papá. Se quedó un segundo mirando a su padre. Su rostro no cambió, ni lástima, ni dolor, ni ternura. Solo la constatación de un hecho. Aquí está la cama. Aquí está el hombre. Aquí está la vida que se detuvo pero que, formalmente, continúa. Yo vengo 3 veces por semana, dijo doña Tamara ya en el pasillo, acompañando a Vero de vuelta a la cocina. Martes, jueves y sábado. Traigo la despensa, las medicinas. El resto del tiempo está usted. El horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Por la noche viene otra señora, doña Claudia. Ustedes harán el relevo. El pago es semanal, en efectivo. ¿Preguntas? Vero pensó. Él. Titubeó. ¿Tiene más familia? ¿Alguien más viene? Doña Tamara la miró. Una mirada rápida, aguda, como si Vero hubiera hecho la pregunta incorrecta. No, dijo. No hay nadie más. Y se dio la vuelta. Rápido. Demasiado rápido. Vero empezó a trabajar al día siguiente. La primera semana se dedicó a adaptarse. Memorizó el horario de los medicamentos, aprendió a manejar la sonda, se acostumbró al ritmo, girarlo, limpiarlo, tomarle la presión, anotarlo en la bitácora. Don Esteban yacía inmóvil, a veces abría los ojos, unos ojos turbios, descoloridos, que miraban al techo. A veces movía los dedos, pero el médico dijo que era un reflejo, un movimiento inconsciente. Vero le hablaba. No porque creyera que servía de algo, sino porque el silencio en esa habitación era especial. Denso, espeso, llenaba el espacio como el agua llena una pecera. Y si no se rompía con la voz, uno podía ahogarse. Hoy está nevando afuera. Don Esteban, decía mientras cambiaba las sábanas. La primera del año. Se adelantó esta vez. Normalmente es en noviembre.
Y apenas estamos en octubre. Silencio. Ayer empecé a leer un libro sobre una mujer que se fue a vivir a un pueblo. Dejó todo. Su trabajo. Su marido. Su departamento. Simplemente se subió a un autobús y se fue. Está muy bien escrito, pero no lo creo. Esas cosas no pasan. Una persona no puede simplemente irse. Siempre hay algo que te ata. Silencio. Aunque a mi mamá no la ataba nada. Excepto yo. Y luego ni yo fui suficiente. Se interrumpió. Miró a Don Esteban. Los ojos cerrados. El rostro inmóvil. Nada. En la segunda semana, Vero comenzó a notar cosas raras. Pequeñas. Casi imperceptibles. Pero ella era observadora. La vida se lo había enseñado. La primera rareza, las fotografías del pasillo. Había menos. Vero recordaba perfectamente que el primer día contó 12 marcos. Ahora había 10. 2 fotos habían desaparecido. Una era una foto grupal en la mesa de Navidad, y la otra era aquella del joven junto a la barda, la que le había parecido familiar. En la pared quedaban 2 rectángulos más claros, las huellas de los marcos sobre el papel tapiz descolorido. La segunda rareza, doña Tamara empezó a venir más seguido. No 3 veces por semana, sino casi todos los días. Entraba, revisaba a su padre, pero no se quedaba mucho. Y cada vez que venía, miraba a Vero de forma inquisitiva, penetrante, con una expresión que Vero no lograba descifrar. No era descontento, ni sospecha. Era otra cosa. La tercera rareza, en el buró de don Esteban, debajo de una pila de sábanas limpias. Vero encontró un sobre por accidente, un sobre de correo común, sin cerrar. Dentro había una hoja de papel doblada y una pequeña fotografía. En la foto, una mujer joven, de cabello oscuro recogido en una cola de caballo, una sonrisa amplia, hoyuelos en las mejillas. A Vero se le cortó la respiración. Conocía a esa mujer. Había visto esa sonrisa todos los días durante 20 años de su vida, hasta que la muerte se la llevó. En la fotografía estaba su mamá. Vero estaba sentada en la cocina, mirando la fotografía. Una pequeña imagen de 6x9 con un borde blanco, como las que se imprimían en los 90. Las esquinas un poco dobladas, el brillo desgastado, pero el rostro nítido, vivo, reconocible. Su mamá, joven, de unos 20 años, quizá un poco más. El cabello oscuro, espeso, recogido en una coleta alta. La sonrisa, esa misma sonrisa amplia con hoyuelos en las mejillas que en la infancia le daba calor por dentro. Su mamá estaba de pie contra una pared de ladrillo, vieja, cubierta de enredaderas. Un vestido de verano con estampado de lunares. Sandalias de tacón bajo. Feliz. Vero le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con una tinta desvaída y una caligrafía pulcra y pequeña, estaba escrito, Lidia, Julio, el mejor verano de todos. Lidia, el nombre de su mamá. Le temblaban las manos. Vero dejó la foto sobre el hule de la mesa y apretó las palmas contra la superficie para calmar el temblor. El hervidor en la estufa zumbaba suavemente. El geranio en el alféizar proyectaba una sombra de encaje en la pared. Desde la habitación de don Esteban llegaba su respiración regular y acompasada. Y todo era tan cotidiano, tan tranquilo, que lo que estaba sucediendo parecía un sueño. La foto de su mamá. En el buró de un anciano paralizado para quien trabajaba de cuidadora, contratada por una agencia. Por casualidad, por un anuncio. O no tan por casualidad. Vero se obligó a pensar con claridad. Sabía cómo hacerlo. Apagar las emociones y poner los hechos sobre la mesa como si fueran cartas. Su mamá le había enseñado. Cuando tengas miedo, cuenta. Le decía. 1, 2, 3. Y luego piensa. El miedo no ayuda. Pero la cabeza sí. Hecho número 1. La foto de su mamá estaba en el buró de don Esteban. Eso significaba que se conocían. O que no se conocían él y su mamá, sino alguien de su familia y su mamá. Hecho número 2. El joven de la foto del pasillo. El que le pareció familiar a Vero. Había desaparecido de la pared. Doña Tamara lo quitó. ¿Por qué? Cuando vino ayer, mientras Vero alimentaba a don Esteban, pudo haberlo quitado sin que se diera cuenta. Hecho número 3. Su mamá guardó silencio toda su vida sobre el padre de Vero. Murió antes de que tú nacieras. Ni nombre, ni apellido, ni un solo rastro. Hecho número 4. Doña Tamara miraba a Vero en cada visita como si intentara descifrar algo en ella. O reconocer algo. Vero juntó las cartas y la imagen que se formó hizo que su corazón diera un vuelco. El joven de la foto. Ojos claros. Hombros anchos. La postura de su mamá. Una mano en el bolsillo.
la otra a lo largo del cuerpo, la inclinación de la cabeza. El hijo de don Esteban. Se levantó bruscamente y la silla se arrastró hacia atrás con un chirrido. No, era pronto, demasiado pronto para sacar conclusiones. No sabía nada con certeza. Podría haber 1000 explicaciones. Quizá su mamá había rentado un cuarto aquí alguna vez. Quizá trabajaba en este edificio. Quizá era amiga de doña Tamara, aunque la diferencia de edad era grande, unos 15 o 20 años. Podía ser cualquier cosa. Vero guardó cuidadosamente la foto de nuevo en el sobre, y el sobre de vuelta en el buró, bajo las sábanas. Todo exactamente como estaba. Había aprendido a hacerlo en la infancia, cuando buscaba a escondidas entre las cosas de su mamá alguna pista sobre su padre. Siempre devolver todo a su lugar, siempre borrar las huellas. Pero la hoja de papel, doblada en 4 y que estaba en el sobre junto a la foto, esa hoja no la desdobló la primera vez. Le dio miedo. La foto ya había sido un golpe seco, y el papel podía golpear aún más fuerte. Ahora, de pie junto al buró, dudaba. Don Esteban respiraba de manera uniforme y profunda. Los ojos cerrados, el rostro congelado, ceroso. El monitor de presión pitaba suavemente cada 30 minutos. Afuera, los coches susurraban al pasar. Vero sacó el sobre, extrajo la hoja, la desdobló. Una carta, escrita a mano con la misma caligrafía pulcra de la firma en el reverso de la foto, solo que aquí el trazo era más irregular. Las letras saltaban, la inclinación variaba, como si la mano se hubiera apresurado o temblado. Papá, sé que no me perdonarás. Ya decidiste por todos, como siempre, pero no voy a volver. La amo, y está esperando un hijo, tu nieto o nieta. Puedes borrarme de tu vida, quemar mis cosas, decirle a Tamara que ya no tiene hermano. Eres bueno para todo eso. Pero el bebé nacerá, y sabrá que su abuelo es un hombre terco, cruel e injusto, que por orgullo se arrancó a su propio hijo. Adiós, tu hijo, Andrés. Vero leyó la carta 2 veces. Luego una tercera. Las letras se volvían borrosas porque le ardían los ojos. Parpadeó. Y una lágrima rodó por su mejilla, una. Rápida. Caliente. Andrés. El hijo de don Esteban. El hermano de doña Tamara. Está esperando un hijo. Vero se sentó con cuidado en el borde de la silla que estaba junto a la cama. No sentía las piernas. Los pensamientos corrían, chocaban, se rompían en 1000 pedazos y se volvían a armar en la misma imagen imposible, terrible, deslumbrante. Su mamá, Lidia, joven, feliz con su vestido de verano. El mejor verano de todos. Estaba esperando un hijo. Vero nació en marzo, así que fue concebida en junio o julio. Julio, el mejor verano. Ella tenía 21 años. Vero sabía la edad de su madre, sabía su año de nacimiento. Hacía 23 años. Su mamá nunca dijo una palabra. Ni una sola. Murió antes de que tú nacieras. Punto. Pero Andrés, en la foto del pasillo, tendría unos 25. Joven, fuerte, vivo. No voy a volver. Le escribió a su padre. Se fue con su mamá, con Lidia. Estaban juntos, esperando un bebé. ¿Y luego qué? Vero se secó la mejilla con el dorso de la mano y miró a don Esteban. Su rostro estaba inmóvil, como siempre, la boca ligeramente abierta, la respiración uniforme, rítmica. El pelo cano, escaso, peinado de lado. Nariz grande, mentón pesado. Lo observó por primera vez de verdad. No como una cuidadora mira a un paciente, sino como una persona mira a otra, intentando encontrarse en ella. Su propio mentón era así, pesado, terco. Su mamá siempre decía, eso no lo sacaste de mí. Y desviaba la mirada. La nariz. La de Vero era más fina, pero la forma era la misma. Con un pequeño caballete, un poco larga. Las manos, grandes, de dedos largos. Vero se miró las palmas. Dedos largos, muñecas anchas, no de señorita, un poco toscas. Su mamá era frágil, pequeña, de manos delgadas. Vero no se parecía a ella. Se parecía a ellos, a esta familia, a don Esteban, a Andrés. La puerta principal, al fondo del pasillo, se cerró de un portazo. Vero se sobresaltó, dobló la carta a toda prisa, la guardó en el sobre, lo metió de nuevo en el buró, se levantó, se arregló la camiseta y se acercó al portazueros, fingiendo que lo revisaba. Pasos en el pasillo, tacones. Doña Tamara. Entró en la habitación sin tocar. Como siempre, paseó la mirada por su padre, luego por Vero, deteniéndola un segundo más de lo habitual. ¿Todo en orden?, preguntó. Sí, la presión está estable.
Le di de comer a las 12, como está programado. Doña Tamara asintió. Se acercó a su padre. Se inclinó y le acomodó la cobija. Un gesto automático. Habitual. Desprovisto de ternura. Luego se enderezó y se volvió hacia Vero. ¿Lleva mucho tiempo trabajando de cuidadora? Medio año. Antes. En un almacén. Y antes de eso, cuidé a mi mamá. ¿Su mamá estaba enferma? Sí. Murió hace 3 años. Doña Tamara la miraba. Y en esa mirada había de nuevo algo que Vero no podía descifrar. No era compasión, ni curiosidad. Era algo oscuro, profundo, inquietante. ¿Cómo se llamaba?, preguntó doña Tamara. Su voz era monótona, tranquila, pero su mano derecha, la que colgaba a su lado, se cerró en un puño. Vero se dio cuenta y comprendió. Tamara sabe, o lo sospecha. Mentir era inútil, pero decir la verdad daba miedo. Vero eligió un punto intermedio. Lidia, dijo en voz baja. Lidia Pérez. Doña Tamara no se inmutó. Su rostro era de piedra. Solo un músculo en su mandíbula se contrajo. Una vez. Rápidamente. Bonito nombre, dijo. ¿Se parecía usted a ella? Todos decían que no. Decían que me parecía a mi padre. Pero no lo conocí. Silencio. Don Esteban respiraba. El reloj de la pared hacía tic-tac. El geranio tras la ventana de la cocina proyectaba su sombra hasta la habitación. La luz no llegaba. Suele pasar, dijo doña Tamara. Y salió. Vero se quedó de pie, escuchando el golpeteo de los tacones por el pasillo, el portazo de la entrada, los pasos que se desvanecían en la escalera. Luego miró a don Esteban, y le pareció, solo le pareció, por un segundo, por un instante, que sus párpados temblaron, que bajo los ojos cerrados sus pupilas se movieron de izquierda a derecha y de vuelta a la izquierda, como las de una persona que oye cada palabra, cada una, y que calla no porque no pueda hablar, sino porque teme lo que dirá. Vero no durmió en 2 días. No es que no pudiera, es que cada vez que cerraba los ojos, aparecía ante ella la carta de Andrés. No el texto, sino la caligrafía, apresurada, entrecortada, con letras que se amontonaban unas sobre otras, como si las palabras se empujaran en una fila, ansiosas por saltar al papel antes de que la mano se detuviera. La amo, y está esperando un hijo. Esas 6 palabras retumbaban en las sienes de Vero como un metrónomo. La tercera noche por fin se quedó dormida, sentada a la mesa de la cocina de su cuarto de alquiler, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados. Se despertó a las 5 de la mañana con el sonido de la alarma, el cuello entumecido y un pensamiento, agudo y claro como una cuchilla: necesito saber qué le pasó a Andrés. Su mamá dijo que había muerto antes de que ella naciera. Eso significaba hace 23 años o un poco más. Un hombre joven de 25 años. ¿Cómo pudo morir? Una enfermedad, un accidente. ¿Y si murió, por qué su mamá ocultó su nombre? ¿Por qué no quedó ni una foto, ni un documento, ni un solo objeto? Vero había revisado las cajas de su mamá después del funeral. 3 cajas de cartón. Toda una vida. Ropa, documentos. Un poco de vajilla, una pila de libros. Nada personal. Ni cartas, ni diarios, ni fotos, salvo algunas de Vero de niña, Vero de adolescente, su mamá y Vero junto al árbol de Navidad. Todo. Su mamá había vivido como si antes de Vero no hubiera tenido pasado, como si hubiera nacido el mismo día que su hija, y todo lo anterior estuviera borrado, destruido, quemado. Ahora Vero entendía, no estaba borrado, estaba escondido, profundamente, cuidadosamente. A propósito, su mamá lo escondía no del mundo, sino de ella, de su propia hija. Llegó al trabajo a las 7:40, 20 minutos antes. Doña Claudia, la cuidadora de noche, se sorprendió pero se alegró. ¡Ay, qué bueno! Así me voy más temprano. Mi nieto está enfermo. Doña Claudia era bajita, redondita, nerviosa. Olía a valeriana y a pan dulce. Llevaba 2 años trabajando con Don Esteban y lo trataba con esa compasión tranquila y rutinaria con la que se trata lo inevitable. La noche estuvo tranquila, dijo, poniéndose el abrigo. Durmió bien. Abrió los ojos una vez, como a la 1, pero los cerró enseguida. La presión. 130/80. Ya lo anoté. Doña Claudia, dijo Vero, tratando de que su voz sonara casual. ¿Y usted lleva mucho tiempo trabajando aquí? 2 años. En noviembre los cumplo. ¿Y antes del derrame? ¿Lo conocía? ¿A Don Esteban? No. Mija. ¿Cómo crees? A mí me mandó la agencia. Igual que a ti. Antes de mí había otra señora. Zoila.
Ella sí duró más tiempo, creo. ¿Por qué? Simple curiosidad. Por las fotos de las paredes. Parece que era una familia grande. Doña Claudia se abotonó el abrigo y se enrolló la bufanda alrededor del cuello 3 veces. Apretada, como un capullo. Las fotos sí. Antes había más. Doña Tamara las ha ido quitando poco a poco. Yo no pregunto. No es mi asunto. Pero antes, cuando llegué, todavía estaba colgada una foto. Un muchacho joven, guapo. Una vez le pregunté a doña Tamara, ¿y él quién es? Y me echó una mirada que ya no volví a preguntar. Doña Claudia se rió. Una risa corta y nerviosa. Es una mujer estricta, añadió. Justa, pero estricta. Ha de haber salido al padre. Y se fue. Vero cerró la puerta con llave y entró en la habitación de don Esteban. Estaba tumbado boca arriba, los ojos cerrados, las manos a los lados. Vero realizó los procedimientos matutinos, el baño en cama, el cambio de pañal, la revisión de la sonda, los medicamentos según el horario. Todo en automático, como una máquina. Sus manos hacían el trabajo de siempre, pero su cabeza estaba en otro lugar. Pensaba en doña Tamara. Tamara sabía, o al menos sospechaba, desde el primer día. Empezó a quitar las fotos de la pared justo después de que Vero comenzara a trabajar. La de Andrés primero, luego la foto grupal de Navidad, donde probablemente también salía Andrés. Tamara estaba limpiando los rastros de su hermano del pasillo como un cirujano estirpa un tumor, con cuidado, metódicamente, sin dejar nada. Pero el sobre en el buró, el sobre no lo tocó. Quizá no sabía de su existencia, quizá sí, pero no se atrevió a hurgar en las cosas de su padre, o quizá lo dejó a propósito, como una trampa o una pista. A las 11, Vero alimentó a don Esteban por la sonda. Anotó los signos vitales en la bitácora y se sentó junto a la cama. Afuera lloviznaba. Una lluvia fina, monótona, de octubre. La cortina estaba un poco descorrida y una franja de luz gris se dibujaba en el suelo. Don Esteban, dijo Vero en voz baja. Usted tuvo un hijo, Andrés. Silencio. Él amaba a mi mamá. Y usted lo echó por eso. Lo borró. Lo eliminó. Como si nunca hubiera existido. Miró el rostro del anciano. Ni un movimiento. Ni un temblor de párpados. Ni una convulsión en los dedos. Nada. Le escribió una carta. Todavía está en su buró. Debajo de las sábanas. Usted la guardó. ¿Por qué? Si lo borró de su vida. ¿Para qué guardar la carta? El monitor de presión en el buró pitó suavemente. Medición programada. 125/78. Normal. Vero se inclinó más. Tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Débil y seco. ¿Qué le pasó a Andrés? Susurró. ¿De verdad murió? Los párpados de don Esteban temblaron. Las pupilas bajo ellos se movieron rápida y caóticamente, como las de alguien en la fase profunda del sueño. Luego se detuvieron. Y de nuevo la inmovilidad. Sorda, densa, impenetrable. Vero se recostó en el respaldo de la silla. El corazón le latía con fuerza. Comprendía que podría haber sido un reflejo, un espasmo muscular, una casualidad. Los médicos decían, la conciencia, posiblemente, está intacta, pero el contacto es imposible. Posiblemente, esa palabra tras la cual se esconde una ignorancia inmensa. Decidió hablar con doña Tamara. Directamente, sin rodeos. La oportunidad se presentó esa misma tarde. Doña Tamara llegó a las 6, más temprano de lo habitual, con medicamentos y sábanas limpias. Vero le ayudó a desempacar las bolsas, y cuando estaban juntas en la cocina, Tamara lavando manzanas, Vero doblando sábanas, dijo, Doña Tamara, necesito decirle algo. Las manos de Tamara se detuvieron sobre el fregadero. El agua corría por una manzana, por sus dedos, y se iba por el desagüe. No se dio la vuelta. Dígame. Mi mamá se llamaba Lidia Pérez Andrade. Murió hace 3 años. De cáncer. Tenía 41 años. Me crió sola toda la vida y nunca me dijo el nombre de mi padre. Solo me dijo que había muerto antes de que yo naciera. Doña Tamara cerró el grifo. Se secó las manos lentamente con una toalla. Con esmero, dedo por dedo. Luego se dio la vuelta. Su rostro estaba tranquilo. Anormalmente tranquilo. Como el de alguien que se ha preparado para un golpe y finalmente lo recibe. ¿Por qué me cuenta esto? Preguntó. Porque encontré la foto de mi mamá en el buró de su padre. Y la carta de Andrés. Doña Tamara no se movió. Se quedó de pie, apretando la toalla contra su pecho como un escudo. Usted lo sabía, dijo Vero. No era una pregunta. Era una afirmación. ¿Sabía qué?
que soy la hija de Andrés, la hija de su hermano. Lo sospechó cuando me vio, ¿verdad? Por eso empezó a quitar las fotos de la pared. Por eso me preguntó el nombre de mi madre. Estaba comprobando. Una larga pausa. Afuera, en la calle, se encendió un farol amarillo, tenue, parpadeante. Las sombras del geranio se balancearon en la pared. Siéntese, dijo doña Tamara. Se sentaron una frente a la otra. Entre ellas, la mesa con el hule, la azucarera desportillada, las tazas vacías. Doña Tamara cruzó las manos frente a ella, los dedos entrelazados, y empezó a hablar. Su voz era monótona, baja, sin emoción, como la de alguien que cuenta una historia vivida hace tanto tiempo que se ha convertido en una colección de hechos. Andrés era 7 años menor que yo. Mi padre lo adoraba. El único hijo, el heredero. Mi padre era de esos hombres para quienes esa palabra todavía tenía significado. Andrés estudiaba ingeniería, era prometedor. Mi padre lo veía como ingeniero, jefe, director de una fábrica. Él mismo trabajó toda su vida en una, ascendió de supervisor a subdirector. Todo a pulso, sin palancas, sin favores. Y esperaba lo mismo de su hijo. Hizo una pausa. Andrés se enamoró de una chica de las afueras, de una familia humilde, madre soltera. El padre bebía y se fue. Lidia, guapa, vivaz, alegre. Andrés perdió la cabeza. Él tenía 24, ella 20. Mi padre se opuso. No porque la chica fuera mala, sino porque Andrés dejó los estudios, abandonó la universidad. Dijo, no quiero ser ingeniero, quiero vivir a mi manera. Para mi padre, eso fue una traición. No la chica, sino eso. Él construyó, luchó, vivió y se desvivió toda su vida, y su hijo lo borró todo de un plumazo. Se pelearon, dijo Vero. No se pelearon, se rompieron, como un cable de alta tensión. Mi padre le dijo, elige, o la familia, o ella. Andrés eligió. Escribió esa carta y se fue con una sola maleta. Eso fue en septiembre. Doña Tamara se miró las manos. Los dedos estaban entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. Luego pasó un año. Mi padre no decía nada. Yo intenté encontrar a Andrés a escondidas, para que mi padre no se enterara. No lo encontré. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Ni en ninguna dirección, ni a través de amigos en común. Desapareció. Levantó la vista hacia Vero, y por primera vez, su rostro se contrajo. No los músculos. Algo más profundo. Algo bajo la piel, bajo el hueso, dentro. Y 2 años después, llegó una notificación. Andrés había muerto. Un accidente en la carretera. Una motocicleta y un tráiler. En invierno. Muerte instantánea. A Vero se le secó la garganta. ¿Mi mamá lo supo? No lo sé. Nunca la vi. Ni una sola vez. Solo sabía su nombre, Lidia. Andrés lo mencionó en la carta. Y la foto, esa foto la encontré entre las cosas de mi padre ya después del derrame. Cuando estaba ordenando su cuarto. Guardaba la carta y la foto en el buró, debajo de la ropa blanca. 4 años. Eso lo sé. 4 años, y nunca se lo mostró a nadie. Cayó. En la cocina se oía el tic-tac del reloj del pasillo. El zumbido de las tuberías. El murmullo del televisor de los vecinos. Y entonces llegó usted, dijo doña Tamara, de la agencia, con ese mentón, esas manos, esa forma de pararse con una mano a lo largo del cuerpo y la otra un poco flexionada. Como Andrés. Exactamente como Andrés. Vero no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta, caliente, pesado, salado. No estaba segura, continuó doña Tamara. Podía ser una coincidencia. Por eso quité la fotografía, para que no la viera y no hiciera preguntas. Necesitaba tiempo para pensar, para entender. Y luego le pregunté el nombre de su madre. Y usted dijo, Lidia. Abrió las manos lentamente, como si soltara algo invisible. Y lo entendí. Usted es la hija de Andrés. La nieta de mi padre. Mi sobrina. Vero caminó a casa. Todavía había transporte, pero necesitaba aire, frío, húmedo, de octubre. Necesitaba caminar y pensar. Sus pies seguían solos la ruta habitual desde la casa de don Esteban hasta su cuarto de alquiler, 25 minutos a través de patios, mientras su cabeza trabajaba. Hacía cuentas, mi mamá nació en el 58. Lo recuerdo perfectamente por el acta de defunción. Murió hace 3 años. Yo tenía 20 entonces. Mi mamá murió a los 41. Yo ahora tengo 23. Mi mamá me tuvo a los 21. Para ser exactos,
El cumpleaños de mi mamá es en octubre. Y yo nací en marzo. Así que cuando nací, mi mamá todavía no cumplía los 21. Andrés se fue de casa en septiembre. Tamara dijo que Lidia tenía 20 años entonces. Coincide. La foto, julio. El mejor verano de todos. El verano antes de que Andrés se fuera. Ya estaban juntos. Lidia ya estaba embarazada. Concebida en verano, nacida en marzo. Andrés se fue en septiembre, lo que significa que sabía del embarazo. Se fue por ellos, por Lidia y su futura hija. Ahora la muerte. Tamara dijo, 2 años después. Llegó la notificación. Vero se detuvo en medio de un patio. Cerca, unos columpios vacíos rechinaban, mecidos por el viento. Un farol parpadeaba, esparciendo luz amarilla sobre el asfalto mojado. 2 años. Andrés se fue en septiembre. 2 años son septiembre más 24 meses. Así que la notificación llegó 2 años después de que se fuera. Para entonces, Vero ya había nacido. Tenía más de 1 año, quizá año y medio. Su mamá dijo, murió antes de que tú nacieras. Pero si Andrés murió 2 años después de irse, Vero ya estaba en el mundo, ya respiraba, ya lloraba, ya se aferraba a los dedos de su mamá. Andrés estaba vivo cuando ella nació. Pudo haberla cargado, pudo haberla visto abrir los ojos. Pudo haber estado, y probablemente estuvo, a su lado, porque se fue de su familia por ellos. Eso significa que su mamá mintió. No en un detalle, no en una nimiedad. En lo principal. Dijo, murió antes de nacer, pero él estuvo vivo 1 año y medio más. ¿Por qué? Para que Vero no preguntara por él, para que no lo buscara, para que no supiera que tuvo un padre vivo, real, que la sostuvo en sus brazos. Vero se quedó en el patio, y el viento sacudía el borde de su chamarra, y la lluvia caía como un polvo fino, posándose en su pelo, en sus mejillas, en sus pestañas, y ella no se daba cuenta de nada. Luego siguió adelante, más rápido, casi corriendo. En casa, en su cuarto de 6 metros cuadrados, cama, mesa, armario, un enchufe con un multicontacto, sacó una caja de cartón de debajo de la cama. Las cosas de su mamá. La última caja. Las otras 2 las donó a una iglesia después del funeral. Solo se quedó con los documentos y las fotos. Vaciada el contenido sobre la cama. El pasaporte de su mamá, del modelo antiguo con la cubierta gastada. El acta de nacimiento de Vero, de un verde pálido con el sello oficial. El título de su mamá, Escuela de Enfermería. Especialidad, enfermera. Su cartilla laboral. El seguro. Una pila de fotos atadas con una liga. Vero abrió su propia acta de nacimiento. Madre, Lidia Pérez Andrade. Padre, una línea. Un guión. Un espacio vacío. Su mamá no registró a su padre. Ni siquiera dejó su nombre. Ni siquiera le dio eso. Vero se mordió el labio. Un dolor pequeño y agudo la ayudó a concentrarse. Revisó las fotos. Vero en una carriola, en verano, en un parque. Su mamá sonríe, entrecierra los ojos por el sol. Vero tendría unos 5 o 6 meses. Su mamá está sola, en todas las fotos está sola. Ni una silueta masculina, ni una sombra, ni un codo, ni el borde de un hombro en el encuadre. Como si Andrés, si es que era Andrés, no solo hubiera muerto, sino que hubiera sido recortado, borrado, eliminado de cada foto, de cada recuerdo. O se fue él mismo, antes de morir. Este pensamiento llegó de repente, helado y punzante, y Vero se estremeció. ¿Y si Andrés no murió en un accidente? ¿Y si abandonó a Lidia, a su hija? Y su mamá, para no tener que explicarlo, dijo, murió. La gente hace eso. Vero lo sabía. Es más fácil decirle a un niño, papá murió, que, papá nos abandonó. Pero entonces, la notificación de la que habló Tamara. Una notificación oficial de defunción. Una motocicleta y un tráiler. En invierno, en una carretera. Una motocicleta en invierno. Vero frunció el ceño. No creció en la capital. Sabía lo que era un invierno de verdad, con hielo, con montones de nieve, con surcos en las carreteras. Una motocicleta en invierno es una locura, o una desesperación, o una invención. Repasó una y otra vez las palabras de Tamara. 2 años después, llegó la notificación. Andrés murió. Un accidente en la carretera. Una motocicleta y un tráiler. En invierno. Muerte instantánea. ¿Quién envió la notificación? Tamara no lo especificó. ¿De dónde? ¿Qué ciudad? ¿Qué carretera? ¿Hubo un certificado de defunción? ¿Vio Tamara el cuerpo o solo el papel? Las preguntas se multiplicaban y zumbaban como mosquitos alrededor de una lámpara, y Vero no tenía respuesta para ninguna. Los siguientes 3 días trabajó como de costumbre.
Alimentaba a don Esteban, cambiaba las sábanas, le daba los medicamentos, le hablaba, pero ahora con más cautela, evitando el tema principal. Algo le decía que no era el momento. Primero, averiguar más, después, hablar. Doña Tamara venía según su horario, martes, jueves. Después de aquella conversación en la cocina, se estableció una extraña tregua entre ellas. Tamara no evitaba a Vero, pero tampoco sacaba el tema de la historia familiar. Era educada, profesional, precisa, como si aquella noche, la confesión, las lágrimas, la palabra, sobrina, no le hubiera pasado a ella, sino a otra mujer en otro departamento. El jueves, cuando Tamara ya se ponía el abrigo en la entrada, Vero dijo: «Doña Tamara, usted dijo que la notificación llegó 2 años después». Tamara se abotonó el último botón, sin darse la vuelta. «Sí, eso significa que cuando Andrés murió, yo ya tenía más de 1 año. Mi mamá me dijo que mi padre murió antes de que yo naciera, pero según sus fechas, no es así». Tamara se giró lentamente. Su rostro era impenetrable. Solo sus ojos grises y fríos se entrecerraron un poco. «Yo le digo lo que sé», dijo. «La notificación llegó por correo. Una carta normal. Decía que Andrés Fuentes falleció en un accidente de tráfico en tal fecha, de tal año. El cuerpo fue incinerado en el lugar del fallecimiento. Las cenizas no fueron reclamadas». «Incinerado», repitió Vero, sin el consentimiento de la familia. Doña Tamara se puso los guantes, de cuero, oscuros, uno por uno, con cuidado. Eran otros tiempos. Principios de los 90. Un caos. Los documentos se perdían. La gente se perdía. Si no reclamaban un cuerpo en un plazo determinado, lo incineraban. Era una práctica común. ¿Y usted no dudó? Pausa. Doña Tamara estaba de pie junto a la puerta, con una mano en la manija. A su espalda, el largo pasillo con las fotos raleadas. «Quise ir», dijo en voz baja, «a verificar. Pero mi padre me lo prohibió. Dijo, yo no tengo hijo, ni vivo ni muerto». Y yo le hice caso. Tenía 34 años. Tenía un esposo, un hijo, un trabajo. Le hice caso a mi padre, como le hice caso toda mi vida. Abrió la puerta. «Es todo lo que sé. Verónica. No tengo nada más que decir. La notificación la tengo en casa, en una carpeta con documentos. Si quiere, le traigo una copia». Y salió. Vero se quedó en la entrada 1 o 2 minutos. Luego regresó a la habitación de don Esteban. El anciano yacía con los ojos abiertos. Esto sucedía 2 o 3 veces al día, por poco tiempo, sin fijar la mirada. Las pupilas turbias y descoloridas miraban al techo, y en ellas no había nada, ni pensamiento, ni sentimiento, ni reconocimiento. Así decían los médicos. Así se creía. Vero se sentó a su lado. «Su hijo», dijo. «Andrés, ¿de verdad murió?». Los ojos de don Esteban estaban abiertos, inmóviles, porque he estado haciendo cuentas, y las fechas no cuadran. Y una motocicleta en invierno es extraño. Y que incineraran el cuerpo sin avisar a la familia, y mi mamá me mintió toda la vida. Y la gente miente cuando la verdad es más aterradora. Se inclinó más cerca. Él estaba vivo cuando yo nací. Mi mamá lo sabía. Así que, o nos abandonó y mi mamá dijo, murió, para que yo no lo buscara, o no terminó, porque ese o la llevaba a un laberinto que le daba vértigo. O Andrés sigue vivo, o el accidente fue una farsa, o la notificación es falsa, o alguien quería desesperadamente que la familia de don Esteban creyera en la muerte de su hijo. ¿Quién? ¿Por qué? Don Esteban cerró los ojos. Lenta, suavemente, como un niño que se duerme. Vero miró su rostro, surcado de arrugas, congelado, ceroso, y por primera vez pensó, ¿y si oye? Todo, cada palabra, cada día, 4 años atrapado en este cuerpo como en una cárcel, escuchando, callando y recordando. ¿Y si él sabe la verdad? El sábado, doña Tamara trajo la copia de la notificación. Una hoja de papel normal, tamaño carta, texto a máquina. El sello, borroso, apenas legible. La fecha, septiembre, hace 21 años. Por la presente se notifica que el C. Fuentes, Andrés, año de nacimiento tal, falleció como resultado de un accidente de tránsito. El lugar no se especifica, solo el municipio. Causa, traumatismos múltiples incompatibles con la vida. El cuerpo fue incinerado, las cenizas no fueron reclamadas. La firma era ilegible, el sello estaba manchado. Vero leía y sentía como algo pesado y oscuro crecía en su interior.
No era dolor. Era rabia. Una rabia fría y clara que agudizaba sus pensamientos como un cristal. La notificación era falsa. No podía probarlo, pero lo sentía en cada célula. El sello vago. El sello manchado, la firma ilegible. El lugar, impreciso. El cuerpo, destruido. Las cenizas, no reclamadas. Ni una sola pista para verificar. Un callejón sin salida perfecto. Un papel redactado para que fuera imposible confirmarlo o desmentirlo. Alguien, hace 21 años, escribió ese papel y lo envió por correo a la familia de don Esteban para poner un punto final, para que nadie buscara. ¿Pero quién? ¿El propio Andrés, para cortar definitivamente con el pasado? ¿O Lidia, su mamá, para proteger una nueva vida? ¿O un tercero, alguien de quien Vero aún no sabía nada? Dejó la copia sobre la mesa. Doña Tamara. Su padre, don Esteban, ¿tenía enemigos? ¿Gente que pudiera desearle el mal? Doña Tamara estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a Vero. Afuera estaba oscuro. Una tarde de octubre. Las 5. Y ya era de noche. Mi padre, dijo doña Tamara lentamente, fue subdirector de una paraestatal. Durante 20 años. Eran los tiempos en que se privatizaban esas empresas, cuando la gente se mataba por una parte del negocio. Mi padre no mataba, pero estorbaba. Era de los que se interponen en el camino. Recto, inflexible, imposible. Le temían, lo respetaban y lo odiaban. Muchos. Se dio la vuelta. ¿Pero qué tiene que ver Andrés con eso? Quizá nada, dijo Vero. O quizá todo. Doña Tamara la miró fijamente durante un largo rato. Y luego, por primera vez, sonrió. Una sonrisa torcida, amarga, con una sola comisura de los labios. Definitivamente. Usted es de nuestra familia, dijo. Esa terquedad. No se puede confundir con nada. Vero no le devolvió la sonrisa. Pensaba en otra cosa. Mañana por la mañana volvería a este departamento y se sentaría de nuevo junto al hombre que, posiblemente, conocía las respuestas a todas las preguntas, que llevaba 4 años inmóvil y en silencio. Pero la gente que calla durante 4 años a veces, finalmente, habla. Vero creía en eso, o se obligaba a creer. Pasó una semana. Vero vivía en 2 mundos a la vez. En uno, era una cuidadora, alimentaba, lavaba, giraba, anotaba cifras en una bitácora. En el otro, era una detective, una arqueóloga, una experta en explosivos desactivando su propio pasado. Por las noches, en su pequeño cuarto con papel tapiz a rayas y una mancha de humedad en el techo, ordenaba los hechos sobre la mesa, literalmente, en hojas de papel arrancadas de un cuaderno escolar. En cada hoja, una fecha, un nombre, un suceso. Las conectaba con flechas, tachaba, reescribía. La pared sobre su mesa se cubrió de esas hojas, como la de un investigador en las películas. Y Vero se sorprendió a sí misma hablando sola en voz alta, en voz baja, como le hablaba a don Esteban. El apellido. Eso no la dejaba en paz. La notificación decía C. Fuentes. Andrés. No sabía el apellido completo. Doña Tamara nunca lo había dicho en voz alta. Y en el buzón de la entrada solo estaban los números de los departamentos. Sin apellidos. Pero Fuentes era un comienzo. Su mamá era Pérez Andrade, Lidia. En el acta de nacimiento de Vero también ponía Pérez Andrade. Vero había llevado el apellido de su madre toda su vida. Su padre no solo estaba ausente, ni siquiera existía en los documentos. Un guión. Un vacío. Como si Vero hubiera venido al mundo por sí misma, sin la segunda mitad de la ecuación. Si Andrés estaba vivo cuando Vero nació, y según las fechas, lo estuvo 1 año y medio después de su nacimiento, ¿por qué no aparece en el acta? ¿Por qué su mamá no lo registró como padre? Podían no estar casados. Eso explicaría el apellido Pérez Andrade para Vero, pero incluso sin matrimonio, se puede registrar a un padre con una declaración conjunta. Eso significaba que Andrés no fue al registro civil, o que su mamá no quiso que fuera, o que él ya no estaba a su lado. Ese pensamiento volvía una y otra vez, frío, desagradable, terco. ¿Y si Andrés las abandonó? No murió, sino que se fue. Dejó a Lidia con una recién nacida, desapareció, se desvaneció. Y luego, un tiempo después, murió de verdad. Oh no. La notificación era turbia, vaga, sin pruebas. Quizá Andrés fingió su propia muerte para que no lo buscaran. Ni su padre, ni su hermana, ni su exmujer con su hija. Vero anotó en una hoja. Versión 1. Andrés murió en el accidente. Versión 2. Andrés abandonó a mi mamá. Murió después. Versión 3. Andrés está vivo. La notificación es falsa. Miró las 3 líneas.
Cada una era posible, cada una, aterradora a su manera. Doña Tamara trajo algo más. No a petición de Vero, sino por iniciativa propia. El jueves llegó con una pequeña bolsa de papel y la dejó en silencio sobre la mesa de la cocina. Esto es de Andrés, dijo secamente. Lo único que quedó. Mi padre no lo tiró. Lo encontré en el tapanco después del derrame, cuando estaba ordenando sus cosas. Vero abrió la bolsa. Dentro, una credencial de estudiante de la Escuela de Ingeniería, 5º semestre, una foto de un joven con cara seria y un mechón rebelde, una placa de identificación militar en una cadena. Vero la frotó con el dedo, el metal estaba tibio, liso, gastado por el contacto frecuente, y una pequeña agenda con cubierta de piel. La agenda. Vero la abrió y el corazón le dio un vuelco. La misma caligrafía. Apresurada, inclinada a la derecha, con letras que se superponían. Teléfonos, direcciones, nombres, notas. Comprar aceite para el motor. Lidia, cumpleaños 14 de octubre. Entrevista en la calle Industrial. Preguntar por el ingeniero Valerio. 14 de octubre. El cumpleaños de su mamá. Vero lo sabía de memoria. Toda la vida le había comprado ásteres. Sus flores favoritas. Blancas. Esponjosas. Con olor a otoño. Siguió hojeando. Las últimas páginas tenían anotaciones de otro tipo. Cortas. Entrecortadas. Como un diario. Mi padre no ha respondido. Llevo 3 semanas esperando. Sigue en silencio. Lidia está cansada. La panza ya es grande. El dinero es poco. Tengo que buscar otro trabajo. La carta que le escribí a Tamara me la devolvieron. O no la aceptó. O mi padre la interceptó. Nació Vero. Pequeña. Roja. Grita como una sirena. 3.200 kilogramos. Lidia llora de felicidad. Yo también. Le pusimos Verónica. Por la abuela de Lidia. El mejor día de mi vida. Vero cerró la agenda. Cerró los ojos. Respiró lenta y profundamente, como se había enseñado a sí misma. 1, 2, 3. Él estuvo allí. Cuando ella nació, él estuvo allí. Sostuvo la mano de su mamá, vio a Vero venir al mundo. Escribió, el mejor día de mi vida. Con su caligrafía, con su mano. No las abandonó, no se fue. Estuvo allí y las amaba. Y luego desapareció. Y su mamá dijo, murió antes de que tú nacieras. Mintió. Escondió todas las huellas. Un guión en el acta de nacimiento. Ni una foto, ni un nombre. Su mamá borró a Andrés de sus vidas, exactamente como don Esteban lo borró de la suya. Padre y exnuera, sin conocerse, hicieron lo mismo. Borraron a una persona como si nunca hubiera existido. Solo que don Esteban guardaba una carta y una foto bajo las sábanas de su buró, junto a su cama, mientras que su mamá no dejó nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado para que una mujer que amaba, y su mamá amaba? Vero lo sabía. Lo sentía en cada anotación de Andrés. ¿Para que una mujer así destruyera todo rastro del hombre del que tuvo una hija? Solo podía haber una respuesta. Sucedió algo tan terrible que el amor no resistió. O el amor fue sacrificado, por algo más importante, por Vero. Ese pensamiento llegó en silencio, con cautela, como un gato, y se instaló en medio de su conciencia, negándose a irse. Su mamá estaba escondiendo a Vero. No a Andrés, a Vero. No de un recuerdo, sino de gente. De esa gente que don Esteban temía, de los que privatizaban empresas y eliminaban a los que estorbaban, de los que podían usar al hijo del subdirector, o a su familia, como palanca de presión. Vero volvió a abrir la agenda. La última anotación. Sin fecha. En la última página. Con otra pluma. Azul en lugar de negra. Si algo me pasa. Todo está en el garaje. Detrás del panel de la izquierda. Lidia sabe. Y ya. Punto. No había más anotaciones. Vero releyó esa línea 5 veces. Si algo me pasa. Una persona que escribe algo así es una persona que siente el peligro, que se prepara para lo peor, que deja pistas por si ya no está. Andrés sabía. Sabía que corría peligro y le dejó un mensaje a Lidia, a su mamá. Y su mamá, después de su desaparición o muerte, tomó a su hija y se desvaneció. Cambió de ciudad, probablemente, destruyó todo lo que la vinculaba a Andrés, puso un guión en el acta de nacimiento, se convirtió en una mujer sin pasado por una sola razón, para que nadie encontrara nunca a Vero. Y durante 23 años, nadie la encontró. Y luego, Vero misma, por casualidad, por un anuncio, a través de una agencia, llegó al departamento de don Esteban. El círculo se había cerrado. Un círculo ciego, absurdo, imposible.
o no tan ciego. Vero recordó cómo encontró el anuncio. Una simple hoja en el tablón de la agencia. Se solicita cuidadora sin experiencia. Zona tal. Pago en efectivo. No eligió. Tomó lo primero que le ofrecieron. ¿O le ofrecieron eso específicamente? ¿Quién llevaba su caso en la agencia? Una mujer. Vero no recordaba su nombre. Una oficina corriente. 3 sillas en la sala de espera. Olor a café soluble. Coincidencia. Vero no creía en las coincidencias. Su mamá decía, no existen las coincidencias. Existen patrones que no entendemos. Llegó el martes. Vero llegó al trabajo, relevó a doña Claudia, realizó los procedimientos matutinos. Don Esteban yacía inmóvil, los ojos cerrados, la respiración regular. Una mañana normal, un día normal. A las 11, Vero fue a la cocina a prepararse un té y a calentar el caldo para la alimentación por sonda. Puso el hervidor, sacó una charola, colocó sobre ella un vaso, la jeringa, el recipiente con el caldo, servilletas. Movimientos rutinarios, perfeccionados hasta el automatismo en mes y medio de trabajo. Levantó la charola y la llevó a la habitación. Empujó la puerta con el hombro, entró, dio 3 pasos hacia la cama y tropezó con el umbral. La charola voló de sus manos. El vaso se rompió, pequeños fragmentos salpicaron el suelo. El caldo se derramó sobre el linóleo. La Jerryna rodó bajo la cama. Vero soltó un quejido, se agachó y empezó a recoger los trozos de vidrio, mecánicamente, en automático. Y en ese momento, oyó un sonido, bajo, seco, como el crujido de una puerta que no se ha abierto en 100 años. Levantó la cabeza. Don Esteban le estaba mirando. No al techo. A ella. Los ojos no estaban turbios ni descoloridos. Eran claros, agudos, vivos, las pupilas, enfocadas, la mirada, directa, pesada, penetrante. La miraba como no había mirado a nadie en 4 años. Y abrió la boca. Andrés está vivo, dijo don Esteban. La voz era ronca, cascada, pero nítida, fuerte, cada palabra, como un martillazo sobre un clavo. Yo mismo lo escondí. Tamara no sabe. 3 frases. 9 palabras. 4 años de silencio y 9 palabras. Vero se puso pálida. La sangre se le fue del rostro. La razón, instantáneamente, como el agua de un vaso volcado. Los trozos de vidrio cayeron de sus dedos de vuelta al suelo. Estaba de rodillas frente a la cama, frente a ese hombre, frente a su abuelo, y no podía moverse. Don Esteban cerró los ojos, lentamente, como la primera vez. El rostro de nuevo ceroso, inmóvil, muerto, como si los últimos 10 segundos no hubieran existido, como si no hubiera dicho nada, como si lo hubiera soñado. Pero Vero había oído cada palabra, cada sonido. Andrés está vivo. Yo mismo lo escondí. Tamara no sabe. Se levantó lentamente. Las piernas no le respondían, de trapo, ajenas. Puso la charola en el buró. Las manos le temblaban, pero las obligó a obedecer. Salió de la habitación, cerró la puerta, caminó por el pasillo, pasando junto a las fotos raleadas, la lámpara de cristal, el número 1 inclinado en la puerta. Se puso la chamarra con calma, subió el cierre, abrió la puerta con calma, salió al descanso de la escalera con calma, bajó los escalones, un tramo, 2, 3, 4, empujó la puerta del edificio. El aire de octubre le golpeó la cara, frío, húmedo, con olor a hojas podridas y a gasolina. Los faroles ardían con luz amarilla. Lloviznaba. Los charcos brillaban. Y Vero echó a correr. Vero corrió 3 cuadras. No por miedo, no por el shock, sino por la imposibilidad de contener lo que había sucedido. El cuerpo se movía más rápido que la mente. Sus pies golpeaban el asfalto mojado, la chamarra se agitaba con el viento. La lluvia le azotaba la cara, y solo en la 4ª cuadra, cuando los pulmones empezaron a arderle y sintió una punzada en el costado, Vero se detuvo. Apoyó las manos en las rodillas, respirando entrecortadamente, con un silbido, tragando aire frío junto con la lluvia. Y lo primero en lo que pensó cuando su respiración se normalizó fue, lo dejé solo. Hay vidrios en el suelo, no ha comido. Soy su cuidadora, no tenía derecho a irme. Se enderezó. Se secó la cara con la manga. Sacó del bolsillo de la chamarra su teléfono. Uno viejo, de botones, con la pantalla rota. Marcó el número de doña Tamara. Un tono. 2, 3. Bueno, la voz de Tamara. Alerta. Rápida. Doña Tamara. Necesito irme hoy. Ahora. Por favor. Venga o llámele a doña Claudia. Con don Esteban. Se rompió un vaso en el suelo.
No alcancé a limpiar. Lo siento. Una pausa. Corta, pero tan densa que Vero pudo oír en ella sorpresa, ansiedad y sospecha. ¿Qué pasó? No puedo explicarlo ahora. Por favor, venga. Llego en 20 minutos, dijo doña Tamara, y en su voz sonó el metal. Pero me lo va a contar todo. La llamada se cortó. Vero se quedó de pie un minuto más. La lluvia arreció, oblicua, furiosa, de octubre. Estaba empapada. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, al edificio, al departamento número 17 con el 1 inclinado. Volvió, recogió los vidrios, limpió el suelo, revisó a don Esteban. Yacía inmóvil, los ojos cerrados. La respiración, regular, como siempre, como todas estas semanas, como si no hubiera pasado nada, como si las 9 palabras hubieran sido un sueño. Pero no lo fueron. Vero lo sabía con la misma certeza con la que sabía su propio nombre. Se sentó en la silla junto a la cama y esperó a Tamara. Y mientras esperaba, pensó, por fin con claridad, con orden, sin pánico. Los hechos se alineaban. Y esa línea conducía a un punto que Vero hasta ahora no había notado, aunque estaba a la vista de todos. La agenda. Andrés se fue de casa con una sola maleta. Llevaba la agenda con él. En ella estaban las anotaciones sobre el embarazo de Lidia, sobre los trabajos extra, sobre los intentos de contactar a Tamara. Y la última anotación, nació Vero. El mejor día de mi vida. Eso significaba que la agenda estuvo con Andrés al menos hasta que Vero nació. Pero Tamara la encontró entre las cosas de su padre. En el tapanco, en el departamento de don Esteban. ¿Cómo regresó la agenda de Andrés, con la anotación del nacimiento de su hija, a la casa de la que se había ido? La respuesta, don Esteban y Andrés se vieron. Después de que se fue, después de la ruptura, después de todas las palabras terribles. Se vieron en secreto, sin que Tamara lo supiera. Y Andrés le entregó sus cosas a su padre. O su padre las recogió él mismo, cuando escondió a su hijo. Yo mismo lo escondí. Don Esteban, el hombre que dijo, yo no tengo hijo. El hombre que le prohibió a Tamara investigar la notificación de defunción. El hombre que durante más de 20 años interpretó el papel del padre cruel e inflexible que se arrancó a su propia sangre. Y todo ese tiempo estuvo escondiendo a Andrés, protegiéndolo. ¿De quién? De esa gente que Tamara describió en una frase. Eran los tiempos en que se privatizaban las paraestatales, cuando la gente se mataba por una parte del negocio. Don Esteban estorbaba, se interponía. Le temían y lo odiaban. Y alguien que lo odiaba llegó hasta su hijo, o intentó llegar. Y entonces don Esteban hizo lo único que pudo, sacó a su hijo del tablero, fingió su muerte, envió a la familia una notificación turbia, vaga, inverificable, y luego representó el rechazo. Yo no tengo hijo, ni vivo ni muerto. Para que incluso Tamara lo creyera, para que nadie, ni una sola alma, pudiera hablar de más por accidente, delatarlo, dar una pista. Don Esteban no rechazó a su hijo. Lo salvó. Y su mamá, Lidia, lo sabía. Todo está en el garaje, detrás del panel de la izquierda. Lidia sabe. Ella era parte del plan. Destruyó las huellas no por dolor ni por rencor, sino por un acuerdo. El guión en el acta, las fotos quemadas, el cambio de ciudad, la nueva vida. Todo eso no fue una huida, fue una conspiración, una protección. Su mamá no escondía a Vero de los fantasmas del pasado, sino de gente muy real. Y su mamá dijo, murió antes de que tú nacieras. No porque fuera verdad, sino porque era más seguro. Una niña pequeña no debía saber que su padre estaba vivo. Una niña pequeña no debía buscar, no debía contarlo en la escuela, en el patio, a sus amigas. Los niños no saben guardar secretos, así que le ocultaron el secreto a Vero de la única manera fiable, con una mentira. Su mamá mintió durante 20 años, cada día, mirándola a los ojos, y murió sin decir la verdad. Vero sintió un nudo en la garganta. No de rencor, de lástima. ¿Qué carga debió haber sido llevar esa mentira? 20 años, sola, sin poder compartirlo, sin poder aflojar la presión. Su mamá sabía que Andrés estaba vivo y callaba. Crió a su hija sola, trabajó de enfermera, contó cada centavo, se enfermó y cayó. Se llevó el secreto a la tumba porque era necesario. Porque, Vero. La puerta hizo clic. Pasos en el pasillo. Tacones. Doña Tamara entró en la habitación, pálida, los labios apretados, el abrigo desabrochado. Paseó la mirada por su padre, luego por Vero, luego por el suelo limpio donde 20 minutos antes había vidrios rotos. Explíqueme, dijo. Vero miró a don Esteban, ojos cerrados, rostro inmóvil. Respira, calla. Podía guardar silencio, podía decir,
estoy cansada, me sentí mal, los nervios. Y Tamara, quizá, le habría creído. Pero Vero recordó a su mamá. 20 años de mentiras, 20 años de un silencio que la envejeció más rápido que la enfermedad, y entendió, ya basta. Esta familia se estaba asfixiando con secretos. Todos, don Esteban, Tamara, su mamá, ella misma, vivían en un silencio que mataba más que cualquier grito. Su padre habló, dijo Vero. Doña Tamara no se inmutó. Solo sus ojos grises, secos, se dilataron una fracción de segundo. Eso es imposible, dijo 3 frases. Claras, fuertes, mirándome a los ojos. ¿Qué? ¿Qué dijo? Vero tomó aire. Dijo, Andrés está vivo. Yo mismo lo escondí. Tamara no sabe. Silencio. Absoluto. Vibrante. Insoportable. El reloj del pasillo hacía tic-tac. Y cada golpe era como una gota de agua sobre una piedra al rojo vivo. Doña Tamara se sentó lentamente en el borde de la cama. No en la silla. En la cama, junto a su padre, como probablemente no se había sentado en años. Miró su rostro, los ojos cerrados, los rasgos inmóviles, y sus labios temblaron. Papá, dijo. La voz se le quebró. Papá, ¿es verdad? Nada. Silencio. La respiración. Regular. Rítmica. Papá. Vero vio como doña Tamara, esa mujer fuerte, dura, impenetrable, se desmoronaba. No como un muro, sino como un mosaico. Pieza por pieza, fragmento por fragmento. Los hombros se le hundieron, la espalda se le encorvó. Las manos, esas manos siempre seguras y precisas, se posaron sobre la cobija, buscaron la mano de su padre y la apretaron con fuerza. 21 años, susurró. 21 años pensando que mi hermano estaba muerto. Lloré por él. Dejé de decir su nombre. Quité su foto de la pared. ¿Y tú? No lloraba. Era algo más aterrador que las lágrimas. Ojos secos. Rostro blanco. Labios temblorosos. Y tú lo sabías. Todo este tiempo. Has estado aquí, acostado, y lo sabías. Don Esteban no abrió los ojos, no se movió. Pero Vero vio, o le pareció ver, como le había parecido antes, que una gota rodaba por su mejilla. Una pequeña lágrima transparente. Podía ser un reflejo. Los conductos lagrimales de los pacientes postrados a menudo funcionan de forma involuntaria. Pero Vero prefirió creer que no era así. Doña Tamara se quedó sentada junto a la cama de su padre media hora. En silencio, tomándole la mano. Vero se fue a la cocina para darle espacio, tiempo, aire. Luego Tamara salió. Su rostro de nuevo recompuesto, de nuevo duro, pero algo en él había cambiado. Como si una placa tectónica se hubiera movido 1 milímetro. Por fuera, casi imperceptible. Por dentro, todo se había reestructurado. La agenda, dijo doña Tamara, sentándose frente a Vero. No lo había pensado antes. Pero tiene razón. Si tiene una anotación sobre su nacimiento, significa que la agenda estaba con Andrés después de que se fue. Y yo la encontré aquí, entre las cosas de papá. Significa que se veían, terminó Vero. Después de que Andrés se fue, su padre no lo abandonó. Mantuvo el contacto, en secreto. Y cuando se volvió peligroso, lo escondió. Doña Tamara cerró los ojos. Mi padre trabajó en esa empresa en los 90. Recuerdo esos tiempos. Recuerdo a los hombres que venían a casa por las noches sin avisar. Recuerdo cómo cambiaba las cerraduras de las puertas, cómo me acompañaba a la escuela aunque estaba a 2 cuadras, cómo me decía, no le abras la puerta a nadie que no sea yo. Yo pensaba que era solo precaución. Abrió los ojos. Ahora creo que alguien amenazó a nuestra familia. Y mi padre tuvo miedo por Andrés. Joven, impulsivo, incontrolable Andrés podía convertirse en un objetivo, o en una herramienta. Y mi padre hizo lo que hacen las personas de su temple, tomó una decisión solo. No consultó, no explicó, no pidió ayuda. Simplemente lo hizo. Escondió a su hijo, fingió rechazarlo, montó una muerte falsa y cargó con eso solo durante más de 20 años. Como mi mamá, dijo Vero en voz baja. Ella también cargó con eso sola. Toda su vida. Se miraron. 2 mujeres que habían crecido a lados opuestos del mismo muro. Construido por personas que amaban demasiado y protegían con demasiada crueldad. Necesito encontrarlo, dijo Vero. Doña Tamara asintió lentamente, como alguien que toma una decisión sabiendo que no hay vuelta atrás. Yo también. Se quedaron en la cocina hasta tarde, bebiendo té, taza tras taza, cargado, con azúcar. Revisaron la agenda de Andrés, página por página, anotación por anotación, buscando pistas,
direcciones, nombres, números de teléfono. Muchos ya no servían, habían pasado 23 años, pero algunos podían llevar a personas que conocieron a Andrés entonces y que, quizá, sabían a dónde había desaparecido. La última anotación. Si algo me pasa. Todo está en el garaje, detrás del panel de la izquierda. Lidia sabe. Mi padre tenía un garaje, dijo doña Tamara, en una cooperativa detrás de la zona industrial. Pensé que ya lo habían demolido, pero puedo averiguar. Vero asintió. El garaje, el panel de la izquierda. Lidia sabe. Su mamá lo sabía, y se llevó ese conocimiento con ella. Pero Vero estaba aquí. Vero lo había encontrado. No por casualidad. Su mamá decía, no existen las coincidencias. Existen patrones que no entendemos. Quizá el patrón era que Vero, hija de dos personas tercas y nieta de una tercera, no sabía rendirse, no sabía aceptar el silencio, no sabía creer en los espacios en blanco. A las 10 de la noche llegó doña Claudia para el turno de noche. Se sorprendió al verlas a las 2. ¿Todo en orden?, preguntó, desenrollando su bufanda. Todo en orden, dijo doña Tamara. Y por primera vez, Vero oyó en su voz no acero, sino calidez. Todo va a estar en orden, doña Claudia. Salieron juntas del departamento, Tamara y Vero, tía y sobrina. Se quedaron en el descanso de la escalera, junto a la puerta con el uno inclinado. En silencio. Vero, dijo doña Tamara, tengo que decirle algo. Cuando su expediente llegó de la agencia, con su foto, con su solicitud, vi su cara. Y ese mentón, y esas manos. Y yo pedí que la mandaran a usted. Específicamente a usted. Necesitaba verla de cerca, entender si lo que pensaba era verdad. Vero la miró. No fue una coincidencia, dijo doña Tamara. Lo siento. No hay nada que perdonar, respondió Vero, y se dio cuenta de que decía la verdad. Nada. Todo lo que la había llevado hasta aquí, a esta puerta, a este anciano, a esta historia, no había sido ni casualidad ni mala intención. Era ese patrón que su mamá le había prometido. Simplemente, Vero no lo había entendido de inmediato. Bajaron las escaleras, salieron del edificio. Octubre respiraba frío, pero la lluvia había cesado y, entre los claros de las nubes, asomaban algunas estrellas, pálidas, lejanas, indiferentes a todo lo que sucedía abajo. Mañana iré al garaje, dijo doña Tamara. ¿Viene conmigo? Sí, dijo Vero. Estaban de pie una al lado de la otra, una mujer alta y delgada con el pelo cenizo y una joven con una chamarra mojada. No se parecían en el rostro, ni en la figura, ni en la edad, pero eran igual de tercas. Se paraban igual, una mano a lo largo del cuerpo, la otra ligeramente flexionada por el codo. Familia. Vero caminó a casa pensando en su mamá, en cómo se paraba en la cocina, su pequeña cocina con cortinas azules y una tetera que silbaba, y le decía, cuando tengas miedo, cuenta. 1, 2, 3. Y luego piensa. Y Vero contó, toda su vida contó, sumó números, comparó fechas, conectó hechos y, finalmente, había llegado al final de la cuenta. Su mamá no le dejó fotos, no le dejó nombres, no le dejó cartas, pero le dejó lo más importante, la habilidad de no rendirse, de no creer en los espacios en blanco, de no aceptar el silencio como respuesta. Vero caminaba por la banqueta mojada y, por primera vez en 3 años, en 3 largos, sordos y vacíos años desde la muerte de su mamá, no sentía soledad. Sentía una dirección. En algún lugar, en otra ciudad, con otro nombre, detrás de otra puerta, vivía un hombre que 23 años atrás escribió en una agenda, nació Vero. El mejor día de mi vida. Y Vero iba a encontrarlo. Gracias por escuchar hasta el final. Esta es la historia de una familia que durante 23 años se asfixió con sus secretos.